Hacer. Hola, buenas noches o buenos días o buenas tardes, depende de qué hora se estén conectando. Mi nombre es Pablo López y estoy a cargo de hacer este primer video de la unidad 2 acerca de la sexualidad en adolescentes. La idea es que podamos trabajar sobre dos objetivos: ubicar la sexualidad en la adolescencia como el resultado de un proceso de desarrollo psicosexual que comienza junto con la vida y que se manifiesta en la adolescencia de distintas formas de acuerdo a cómo se han sido las condiciones de existencia en la primera infancia. Es decir, la sexualidad en la adolescencia no se vive de la misma manera en todos los adolescentes, sino que depende mucho de cuestiones que son contextuales, pero también de cuestiones que están particularmente vinculadas a una historia de vida individual del sujeto. Y además presentar, a pesar de que reconociendo esta individualidad y estos procesos que son básicamente subjetivos, hay un agregado, digamos, hay unas características más o menos comunes, sociodemográficas, de cómo se vive la sexualidad en Uruguay, algunos datos que surgen de investigaciones, que bueno, que de alguna manera la idea es también poder compartirlos como una introducción a este segundo módulo. Parte de la cuestión más teórica vinculada a esto de la sexualidad en el marco del ciclo de vida, la vamos a ir comentando a medida que van apareciendo algunos datos como para poder repensar la interpretación de ciertos datos. Vamos a hablar sobre vida sexual, acceso a información y sobre comportamientos sexuales, en principio, y sobre la relación que tienen los adolescentes con los servicios de salud sexual y reproductiva, con los datos, como ven ahí, de las ENAG de la 2008 y la 2013, con los estudios del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de MISU y con los datos del Censo 2011. Acá es el primer dato que ustedes están viendo ahí, que es la edad de inicio de las relaciones sexuales. Es el primer dato que nos permite empezar a pensar esto de la sexualidad en la adolescencia como una cuestión más procesual. Esto no solamente del un resultado de las encuestas, sino de todos los que trabajamos con adolescentes sobre temas de sexualidad. Sabemos que ellos interpretan el inicio de la vida sexual básicamente como la primera relación sexual coital. Cuando uno les pregunta a veces, bueno, ¿has tenido relaciones sexuales? Ellos contestan sí o no en base a si han tenido o no relaciones sexuales coitales. Incluso los adolescentes no heterosexuales consideran, digamos, su inicio de relaciones sexuales a las relaciones sexuales coitales, salvo las adolescentes lesbianas, que ahí hay otro tipo de... piensan en la iniciación sexual de otra manera. Lo interesante es ver que a nivel mundial cada vez más se piensa a la iniciación sexual como un proceso en el cual uno va generando conductas que hacen a una vida sexual compartida con otro, o con otros, o con otras personas, pero que incluye, bueno, cuándo fue la primera vez que me besé, la primera vez que me excité estando con otra persona, la primera vez que tuve un orgasmo estando con otra persona, la primera vez que tuve algún tipo de práctica sexual, así no sea coital. Eso se entiende como un proceso hacia una vida sexual adulta, compartida. Adulta me refiero no porque sea de los adultos, digamos, sino no vinculada a la sexualidad infantil, digamos, una sexualidad genital, madura, pero que eso implica un proceso, digamos, de llegar hasta o no llegar nunca hasta una relación sexual coital. Finalmente la idea sería que una relación sexual es básicamente una práctica sexual con otro que tiene como fin la excitación sexual, normalmente acompañada de orgasmo o no, pero no necesariamente implica determinada práctica sexual. Estos procesos van a cambiar muchísimo de acuerdo a cómo haya sido mi infancia, de acuerdo a los niveles de represión o a los niveles de exposición a visualización de material sexual o a prácticas sexuales dentro de mi casa. Esto en general, por ejemplo, aumenta las chances de que el inicio de la vida sexual sea más temprano. Obviamente, la educación sexual habitualmente a nivel mundial está comprobado que la educación sexual tiende a retrasar el inicio de las relaciones sexuales coitales y a favorecer otro tipo de prácticas, incluso la vivencia de una sexualidad más responsable. Es decir, haber tenido educación sexual o no cambia las cosas, haber tenido una familia más represiva o más abierta o más comunicativa cambia las cosas, haber tenido un desarrollo psicosexual libre de violencia
o haber sido víctima de violencia cambia las cosas de cómo se vive la sexualidad en la adolescencia. Esa es como, digamos, la fase, o sea, lo vinculado a lo subjetivo, a lo personal. Ahora, cuando en los estudios se pregunta por edad de inicio de las relaciones sexuales, la interpretación que hacen los chiquilines, por supuesto, es la primera relación sexual coital, y ahí, como ustedes pueden ver en el gráfico, hay una diferencia de 1 año y medio aproximadamente en el inicio de las relaciones sexuales de varones y mujeres, en el promedio, digamos, del inicio de las relaciones sexuales entre varones y mujeres, donde las mujeres empiezan más tarde, como ven ahí, a los 15 años casi el 50% de los varones ya han tenido relaciones sexuales coitales y las mujeres no llegan al 30%, y a los 17 años, como ven, el 80% de los varones ya han tenido relaciones sexuales coitales y un 70% de las mujeres. Es decir, a medida que pasa el tiempo esto se va emparejando, pero en principio hay una distancia entre la iniciación sexual de los varones y de las mujeres, siempre visto con este concepto más operacionalizado pero reduccionista de iniciación sexual vinculado a la primera relación sexual coital. La amplia mayoría de los adolescentes dice que en la primera relación sexual, insisto, coital, y la última, usó un método anticonceptivo y básicamente mencionan el preservativo masculino. Bueno, es un reporte de encuestas. Esto puede, es como todo, puede tener cierta, digamos, puede generar ciertas dudas, por lo menos tomando en cuenta, digamos, los que trabajamos con adolescentes, cuando les hacemos esa pregunta en el mano a mano, no tenemos un 90% de respuestas afirmativas. Hay siempre sobre las encuestas para adolescentes cierto sesgo que pueden tener, pero bueno, en principio varios estudios van más o menos en la misma dirección, estarían usando métodos anticonceptivos, por lo menos en la primera y en la última relación sexual, según la declaración de los adolescentes. Los métodos anticonceptivos que más se conocen son el preservativo, las pastillas y el DIU. En ese orden son nombrados, y existe, y esto a nosotros es un tema que nos llama la atención y nos preocupa, un bajo conocimiento de la anticoncepción de emergencia. Yo trabajé varios años más de 10 años trabajando, haciendo taller de educación sexual con los adolescentes, e insistíamos mucho en la idea esta de la pastilla de emergencia funciona mucho mejor mientras antes te la tomes, es bueno tenerla por las dudas, más allá de salir a conseguirla si uno le hace falta, y no solamente no la tienen por las dudas, sino que la mayoría reporta ni siquiera conocerla, y por supuesto mucho menos cómo funciona la pastilla de emergencia. Entonces, eso es un tema, más allá de que obviamente la idea de la pastilla de emergencia es siempre tratar de evitarla y utilizar otro tipo de métodos anticonceptivos, es interesante ver ese bajo conocimiento por parte de los adolescentes. La mayoría de las mujeres reportan haber tenido una pareja sexual en el último año, mientras que ese porcentaje es menor en los hombres. A lo que se refiere, digamos, esto es a la monogamia más femenina preponderante frente a la monogamia masculina. Eso sí es bastante consistente con lo que uno ve en el contacto con los adolescentes. Varios de ustedes deben trabajar con adolescentes y deben haber escuchado esto. Las mujeres tienden más a establecer parejas más estables y a mantenerse más relativamente fieles en esas parejas, y los varones tienden más a ir cambiando de parejas. La mayoría, y esto es un cambio interesante respecto a generaciones anteriores, acá es una pastillita muy corta la que puedo hacer, entonces no puedo comparar, pero no quise traer los gráficos en comparación, pero han ido cambiando mucho esto, con quién te inicias sexualmente. Actualmente la mayoría de los adolescentes afirman haberse iniciado con novio o novia. Antes, por ejemplo, en los varones, las generaciones pasadas, la preponderancia de las trabajadoras sexuales, por ejemplo, era muy, muy alta. Ahora es bastante marginal, digamos. La mayoría manifiesta haber empezado con novio y amigas o amigos también, ¿no? Gente con la que no llegan a ser novios, pero que han mantenido relaciones sexuales. Luego recién aparecen las relaciones sexuales ocasionales, y finalmente las trabajadoras sexuales aparecen como posibilidad de inicio de las relaciones sexuales.
En general, cuando se pregunta, bueno, ¿por qué iniciaste tus relaciones sexuales? La mayoría de las mujeres dicen, bueno, fue por amor, fue por atracción o deseo, dicen los varones. Es decir, hay una diferencia que es propia de esta cuestión del modelo hegemónico de masculinidad y feminidad que se manifiesta también en los scripts sexuales, como sabemos que habitualmente te pasa. La amplia mayoría dice que se siente atraído por personas del otro sexo, es decir, una prevalencia de la heterosexualidad muchísimo mayor que la de otro tipo de orientación sexual, que es consistente básicamente con el resto del mundo. Y acá las principales fuentes de información que señalan, es interesante, son amigos, padre, madre, liceo, internet, centro de salud. Acá nosotros estamos actualmente haciendo una investigación donde en general en los estudios lo que primero sale es la familia, o padre o madre cuando están nombrados. Segundo aparece el centro de estudio y tercero aparecen los centros de salud. Y ya recién final, cuarto o quinto aparecen los amigos. Esto que nosotros entendíamos que era por un tema de cómo se preguntaba, que es cuáles son tus fuentes de información sobre sexualidad. En una investigación que estamos haciendo actualmente, de la cual no tenemos los datos enteros procesados, pero esto sí, ya es una tendencia clara, difícil de revertir, separamos esa pregunta. Bueno, ¿dónde tenés información sobre sexualidad? ¿De dónde tenés información sobre métodos anticonceptivos? ¿De dónde obtenés información sobre estrategias para seducción de parejas sexuales? ¿De dónde tenés información acerca de prácticas sexuales y cosas para hacer durante las relaciones sexuales? Ahí, claro, cambió completamente. Los padres siguen apareciendo primero en la primera pregunta, sexualidad en general. En la segunda, los centros de salud y los métodos anticonceptivos, centro de salud y centro educativo son los que aparecen primero. En la tercera aparecen muchos hermanos mayores, otros miembros de la familia, amigos principalmente, e incluso aparece Google o otros motores de búsqueda, como que buscan estrategias también en internet. Y sobre prácticas sexuales aparece claramente amigos primero, amigos de redes sociales, aparece también, estaría ahí segundo, y de nuevo, motores de búsqueda como fuente de información. Entonces, cuando uno piensa en la sexualidad, también tiene que pensar en qué es lo que ellos entienden por sexualidad. Ellos de repente han entendido siempre, cuando les preguntamos de dónde obtenés información sobre sexualidad, cuestiones vinculadas a métodos, cómo cuidarse, etcétera. Pero en realidad, cuando uno les pregunta por cosas específicas vinculadas a la sexualidad y las relaciones sexuales, los puede hacer identificar otras fuentes que entienden ellos son más importantes. De hecho, la fuente padres en prácticas sexuales prácticamente no está mencionada en casi ninguno de los encuestados. Bueno, y para redondear, que capaz que estoy hasta pasado un poquito de tiempo, respecto a adolescentes y servicios de salud sexual y reproductiva, en general, los adolescentes inician su vida sexual sin haber tenido consultas sobre salud sexual y reproductiva. En general lo que contestan es que no consideran al centro de salud como una referencia para asesorarse en sexualidad. Ya les digo, 100 métodos lo consideran como una fuente de información importante, pero no es que ellos vayan, simplemente si van y les hablan sobre eso, entienden que es una fuente importante, pero no es que la vayan a buscar. El centro de salud respecto a la cuestión del embarazo se entendió como un lugar para atender el embarazo, no para prevenirlo. No piensan en la prevención del embarazo como un tema que esté vinculado a los centros de salud. Y los varones acuden, por supuesto, muchísimo menos que las mujeres a los centros de salud en busca de información sobre salud sexual y reproductiva. Y esto también tiene que ver con que uno puede asociar en algún punto la ginecología con la sexualidad, y es muy difícil que los varones asocien algún tipo de profesional de la salud con la sexualidad. Muchísimos, la mayoría, no saben que existen centros para adolescentes, o sea, servicios para adolescentes, y mucho menos que existen servicios de salud sexual y reproductiva en general. Entonces, difícilmente puedan identificar el centro de salud como un lugar para acercarse a hablar sobre sexualidad, salvo en algunas comunidades donde se trabajan. Los centros de salud trabajan de forma muy buena y con una comunicación con la comunidad que permite que los adolescentes entiendan que ese es un lugar interesante al cual asistir. Eso no es lo que sucede, digamos, la mayoría de los casos. Bueno, espero que esto haya servido como una pequeña introducción. Un PowerPoint bastante más completo que esto va a estar disponible en la plataforma, y en breve estamos haciendo la consigna para comentar en el foro. Buenas noches.